A las 06:08 de septiembre de 2025, a través de los campos de Zaporilla, una enorme columna blindada rusa comenzó su asalto. Los motores rugían, las orugas destrozaban la tierra y una nube asfixiante de polvo cubría el horizonte. Más de 100 tanques, cada uno valuado en decenas de millones de dólares, avanzaban en una formación compacta, formando una punta de lanza de acero diseñada para atravesar cualquier línea defensiva. Frente a ellos, una fuerza de solo 200 combatientes ucranianos montados en motocicletas. Ligeramente armados, sin blindaje ni artillería pesada, confiaban únicamente en la velocidad, la maniobrabilidad y la capacidad de atacar puntos débiles. La pregunta dejó atónitos a los observadores internacionales. ¿Cómo podían 200 combatientes en motocicletas enfrentarse y hasta destruir un ejército de acero valuado en cientos de millones? Era una escena sacada de la leyenda de David contra Goliat. Por un lado, un coloso blindado repleto de potencia de fuego. Por otro, una fuerza más pequeña, más rápida y más audaz. El desequilibrio casi absoluto llevaba consigo una lección para la guerra moderna. La victoria no depende solo de las máquinas, sino de las tácticas y el terreno. ¿Podrían la velocidad y la estrategia realmente triunfar sobre el acero y el fuego? A las 06:15 el campo tembló cuando la columna rusa emergió por completo. Liderando la carga estaban 50 tanques T-90M, cada uno una bestia blindada de 48 toneladas, armada con un cañón de ánima lisa de 125 milímetros y protegida con blindaje reactivo explosivo de última generación. Detrás de ellos venían 70 vehículos de combate de infantería BMP-3, repletos de tropas rusas, armadas con armas automáticas y misiles antitanque, listos para abrumar cualquier línea defensiva. Entre ellos había camiones de combustible y vehículos de suministro que transportaban 18,000 litros de combustible y más de 7,000 proyectiles de artillería suficientes para sostener días de fuego continuo. Toda la formación se extendía a lo largo de 3.4 kilómetros. Una serpiente de acero enroscada y avanzando sinuosamente. El polvo se elevaba alto oscureciendo el cielo, mientras el trueno del diésel resonaba en los valles, una sinfonía de guerra de intimidación. Los aldeanos a kilómetros de distancia sentían la tierra temblar bajo sus pies. Cada metro de avance era un disparo de advertencia para Ucrania y la región. El objetivo de Rusia era claro: atravesar, apoderarse de 3 territorios clave en el sur de Ucrania y poner a 2 millones de civiles bajo amenaza directa. El éxito expandiría el corredor del Mar Negro de Moscú e impondría una presión política aplastante sobre Kiev en el oeste, inclinando decisivamente la balanza de la guerra hacia el Kremlin. Este avance blindado era más que una ofensiva. Era una demostración de fuerza, un mensaje calculado para inquietar tanto en el campo de batalla como en la diplomacia. Para la comunidad internacional, la pregunta era clara. ¿Podría una fuerza pequeña y ágil con potencia de fuego limitada detener a una serpiente de acero de 100 millones de dólares que avanzaba sin control? Y más críticamente, ¿qué tácticas podrían realmente romper una columna de este tamaño? A las 07:00, tras recibir informes urgentes de inteligencia sobre la columna rusa, el presidente Volodymyr Zelensky apareció en televisión con una declaración resuelta: ni un paso atrás. La frase breve pero atronadora llevaba el espíritu de resistencia de Ucrania a cada línea del frente. Imágenes de soldados de pie, hombro con hombro en búnkeres, con los ojos fijos y las manos apretando sus armas, encarnaban esa determinación. En el puesto de mando avanzado, el general Javerlenko, un veterano de años de combates en Donbass, delineó un contraataque audaz. No artillería pesada, no misiles de largo alcance, sino una combinación improbable: drones baratos y unidades de motocicletas. Los drones, equipados con explosivos, cazarían camiones de combustible y portadores de municiones. Los combatientes en motocicletas atacarían a gran velocidad, emboscando los flancos de la columna. La ventaja numérica y de potencia de fuego de Rusia podría convertirse en una desventaja, ya que la columna de 3.4 kilómetros se volvería un objetivo estirado y fragmentado, vulnerable a la interrupción. La estrategia se centraba en el eslabón más débil: la logística.
Cada T-90M consumía cientos de litros de combustible por solo unas pocas decenas de kilómetros de movimiento. Cada BMP-3 consumía municiones y combustible constantemente. Corta la cadena de suministro y la poderosa serpiente de acero colapsaría en cascarones metálicos sin vida varados en los campos abiertos. Era el arte de lo pequeño derrotando a lo grande, utilizando la agilidad para neutralizar la fuerza mecanizada bruta. La pregunta era grande. ¿Tendría éxito este plan aparentemente loco o se convertiría en la apuesta más temeraria de la guerra? ¿Qué opinas? ¿Podrían la velocidad, la audacia y armas que parecen rudimentarias realmente cambiar el rumbo contra el acero y el fuego de Rusia? A las 07:30, los cielos sobre Zaporilla se llenaron con un enjambre de pequeños pero letales drones. 80 drones kamikaze, cada uno valuado en aproximadamente $4,000, volaban bajo a través de los campos de trigo pegados al terreno para mantenerse ocultos del radar. Las defensas aéreas rusas apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Cada dron llevaba una ojiva de 12 kilogramos suficiente para perforar un vehículo de combate de infantería BMP-3 o convertir un camión de combustible en un infierno ardiente. A las 07:32, exactamente las primeras explosiones estallaron. Un BMP-3 recibió un impacto directo, su compartimiento de tropas envuelto en llamas, mientras un humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo. Segundos después, un camión de combustible detonó estallando en una bola de fuego que iluminó el cielo gris de la mañana como un segundo sol. La onda expansiva recorrió el campo de batalla, arrojando a las tropas rusas al suelo, mientras incluso los T-90M cercanos se tambaleaban en la nube de humo y polvo. El trueno de los motores diésel fue ahogado por una cadena de explosiones. Las tripulaciones antiaéreas rusas se apresuraron disparando ráfagas de metralla y proyectiles de cañón hacia el cielo. Pero los pequeños drones seguían colándose impactando un objetivo tras otro. El caos se extendió por la columna, la infantería se dispersó, los gritos resonaban y más camiones de municiones explotaban en feroces explosiones secundarias. El costo total del enjambre de drones fue de aproximadamente $320,000. El daño infligido ya se medía en decenas de millones. Esto fue una prueba escrita en fuego y humo de cómo está cambiando la guerra moderna. Armas baratas y móviles pueden neutralizar incluso las formaciones blindadas más costosas. Y esto era solo el comienzo de la contraofensiva que Ucrania estaba a punto de desatar. A las 07:50, una nueva formación apareció sobre la columna blindada rusa. 40 drones cuadcópteros lentos y torpes, cada uno cargando una mina antitanque TM-62 de casi 8 kilogramos, se elevaron al aire a plena vista. No se escondían, no evadían. Volaban deliberadamente al descubierto desafiando a los rusos a reaccionar. En segundos, las defensas aéreas rusas desataron un torrente de fuego. Ráfagas de cañones de 23 milímetros y misiles lanzados desde el hombro surcaron el cielo decididos a eliminar la amenaza. Pero era una trampa. Cada vez que un cuadcóptero era alcanzado su mina TM-62, detonaba en el aire rociando fragmentos fundidos sobre las tropas de abajo. La metralla al rojo vivo perforaba los cascos de los BMP-3, atravesando el blindaje delgado e incendiando tanques de combustible. Los camiones de suministro se retorcían y ardían con llamas rugiendo hacia el cielo. En el suelo la infantería rusa gritaba, dispersándose en vano, mientras cientos de fragmentos de acero los abatían como una tormenta. El campo de batalla se convirtió en una cacofonía. Las explosiones retumbaban en el aire. Los gritos de dolor se mezclaban con el rugido desesperado de los motores de los T-90M. Las propias unidades de defensa aérea, destinadas a proteger la columna, habían en efecto desencadenado el desastre. En pocos minutos, docenas de vehículos y decenas de soldados fueron destruidos no directamente por el fuego enemigo, sino por sus propias armas detonando minas sobre sus cabezas. Era una táctica brutalmente simple, convertir la abrumadora potencia de fuego del enemigo en un arma contra sí mismo. Las densas defensas antiaéreas de Rusia, que deberían haber sido una ventaja, se convirtieron en una desventaja exactamente como Ucrania lo había planeado. A las 08:05, el campo de batalla de Zaporilla
alcanzó un punto crítico. El dron de control principal, la única aeronave que transmitía imágenes en vivo y datos de objetivos al búnker de mando ucraniano, fue alcanzado por metralla rusa. En un instante la pantalla gigante en el búnker subterráneo se apagó. El resplandor azul parpadeante desapareció reemplazado por un silencio sofocante. El sonido de la guerra se detuvo en seco. Solo quedaba la respiración pesada de los soldados. 5 segundos, 10 segundos. La tensión era insoportable. Los oficiales intercambiaban miradas ansiosas, con el sudor corriendo por sus frentes. Sin ojos en el cielo, toda la contraofensiva corría el riesgo de colapsar antes de que realmente comenzara. Entonces, en el caos, una figura se levantó. El sargento McCullough, un ex mecánico convertido en combatiente voluntario, dio un paso adelante. Sin dudarlo, sacó de su mochila un dron civil modificado y barato valuado en apenas $500. Con unos pocos ajustes rápidos, sus rotores cobraron vida. El zumbido resonó en el búnker como un latido que regresaba. McCullough lo pilotó él mismo, guiando la frágil nave hacia arriba, a través de un conducto de ventilación y hacia el escuadrón lleno de humo. El pequeño dron pasó rozando columnas de humo negro que se elevaban de los vehículos en llamas, esquivando el fuego trazador que aún surcaba el aire. Imágenes granuladas pero claras parpadeaban en una pantalla de respaldo. Los BMP-3, los camiones de combustible, los objetivos restantes, todos quedaron al descubierto. Inmediatamente McCullough transmitió por radio coordenadas precisas a las unidades de primera línea. Los vítores estallaron en el búnker. El peso aplastante de la desesperación se disipó. Un plan al borde del fracaso había sido salvado por una línea de vida de $500. Era una prueba de la verdadera naturaleza de la guerra moderna. Los sistemas caros y de alta tecnología no siempre deciden las batallas. A veces el ingenio y el coraje de un solo soldado pueden cambiar el rumbo. Y después de este momento, la contraofensiva de Ucrania no solo llevaba potencia de fuego, sino una creencia renovada. A las 08:20, el frente de Zaporilla estalló en un espectáculo nunca antes visto. Desde las líneas de árboles que flanqueaban el camino de tierra, 200 motocicletas militares rugieron hacia adelante, con los motores gritando y nubes de polvo elevándose hacia el cielo. La tierra tembló mientras avanzaban. No eran caóticas. Formaban un triángulo de muerte preciso, un asalto de 3 puntas que impactaba en los flancos de la serpiente blindada de Rusia. Cada motocicleta llevaba 2 hombres, un conductor y un artillero. Acercándose desde 280 metros hasta solo 23, disparaban RPG-26 y misiles antitanque Malyutka al unísono. Las ojivas silbaban por el aire impactando en los flancos expuestos de los T-90 y PND, su blindaje más débil. Uno, luego dos, luego 5 tanques estallaron en llamas. Los BMP-3 intentaban maniobrar y contraatacar, pero en el humo y el polvo cegadores, el fuego preciso de Ucrania desgarró la formación, despedazando la columna blindada pieza por pieza. En medio del caos surgió la historia de Ole. Fue alcanzado por metralla en el momento en que su motocicleta entró en el rango de tiro. La sangre se extendió por su uniforme, pero Ole se negó a abandonar su posición. Con sus últimas fuerzas levantó un lanzador. Malyutka apuntó a un BMP-3 lleno de infantería rusa y disparó. El misil impactó en el flanco del vehículo, detonando con una explosión que destrozó la torreta. El BMP desapareció en una torre de llamas, y ese momento fue capturado por su cámara de casco y reproducido en cámara lenta, los ojos firmes de Ole, la advertencia estridente de bloqueo de objetivo, la explosión cegadora y luego el silencio. Colapsó muerto instantáneamente, pero su disparo final salvó a sus camaradas de ser superados. Los gritos, las explosiones y el polvo asfixiante se fusionaron en un brutal retrato de una batalla desigual. En ese campo de batalla, los combatientes en pequeñas motocicletas convirtieron la velocidad y el coraje puro en armas. Historias como la de Ole revelaron una verdad: el resultado estaba lejos de decidirse, porque la fuerza de voluntad podía doblegar el campo de batalla. A las 09:10, los campos de Zaporilla se habían convertido en un páramo de la guerra moderna. Los tanques rusos ardían en filas con sus cascos de acero,
deformados, las torretas arrojadas a decenas de metros. Los camiones de combustible que alguna vez llevaron miles de litros de diésel y toneladas de proyectiles quedaron reducidos a cascarones humeantes. En el suelo quemado de repente aparecieron banderas blancas en las manos de los soldados rusos, una vista rara en un choque de alta intensidad. Los números del campo de batalla sorprendieron a los analistas: 140 soldados rusos muertos, 180 capturados, 29 vehículos blindados destruidos, incluidos los T-90M, alguna vez promocionados como el orgullo de la industria de defensa rusa. Una punta de lanza blindada de más de 3 kilómetros de largo, destrozada en apenas una hora. Sorprendentemente, Ucrania perdió solo 4 hombres, una disparidad impactante, casi increíble. El paisaje sonoro cambió. El trueno de las detonaciones dio paso a ruidos dispersos, los gemidos de los heridos, el crepitar del acero ardiente. Por los altavoces ucranianos llegó el crescendo de una música triunfal, reemplazando el temor con una sensación de victoria. Los sobrevivientes de las unidades de motocicletas levantaron sus armas al cielo, con los ojos brillando a través de la neblina. Esto fue más que una emboscada. Fue una victoria simbólica. Ucrania había demostrado que la creatividad y la resolución podían romper un asalto blindado masivo. El colapso de la columna blindada de Rusia en Zaporilla será recordado como una de las batallas asimétricas definitorias del siglo XXI. Los analistas militares ahora se hacían la misma pregunta: ¿cómo logró Ucrania lo imposible derribando un ejército de acero con tácticas baratas y hombres valientes? La respuesta puede moldear no solo el destino de Zaporilla, sino el curso de toda la guerra. La batalla de Zaporilla no fue solo una victoria táctica. Abrió una ventana hacia el futuro de la guerra. Lo que se desarrolló en esos campos quemados entre el humo negro de los tanques y convoyes de combustible destruidos demostró una cosa: la estrategia asimétrica está remodelando el panorama militar global. Drones baratos, alta movilidad e inteligencia en tiempo real derribaron máquinas que pesan decenas de toneladas y cuestan millones cada una. Tomemos los drones suicidas: cada uno costaba alrededor de $4,000, llevaba una ojiva de 12 kilogramos y podía aniquilar un BMP-3 valuado en millones. 80 drones más baratos que un solo misil de crucero infligieron pérdidas de decenas de millones. Esas cifras crudas mostraban dónde estaba ahora el equilibrio a favor de aquellos dispuestos a innovar. Cuando los drones atravesaron las defensas aéreas rusas e impactaron en los camiones de combustible, convirtiéndolos en colosales bolas de fuego, la guerra dejó de ser el privilegio de presupuestos masivos. Se convirtió en un concurso de ingenio y audacia. Luego vinieron los 200 combatientes en motocicletas. Sus armas no eran blindajes gruesos ni cañones de ánima lisa, sino la velocidad y la capacidad de atacar puntos débiles. En una formación de triángulo de muerte, se lanzaron contra el flanco de la columna blindada de Rusia, disparando RPG-26 y misiles antitanque Malyutka a corta distancia. En minutos varios T-90M estaban en llamas. Detrás de cada golpe estaba un espíritu de sacrificio, como la historia de Ole, quien, aunque herido, logró destruir un BMP-3 antes de caer. Ese sacrificio convirtió una táctica modesta en un símbolo de fuerza. El tercer factor fue la inteligencia en tiempo real. En la guerra tradicional, las órdenes a menudo se retrasaban bajo cadenas de mando pesadas. Pero en Zaporilla los datos de los drones llegaban al búnker casi instantáneamente. Incluso cuando el dron principal fue derribado, un dron civil barato pilotado por el sargento McCollum intervino, continuando alimentando coordenadas precisas a la artillería y los equipos móviles. Un dispositivo valuado en menos de $500 salvó toda la operación, prueba de que la tecnología civil combinada con iniciativa podía tener un impacto estratégico. Por encima de todo, el elemento decisivo fue la voluntad y el ingenio humano. Ucrania no desplegó vastos arsenales de superarmas, pero tenía soldados dispuestos a proteger a sus camaradas con sus propios cuerpos y comandantes, lo suficientemente audaces para lanzar planes locos que nadie creía posibles. El resultado: una enorme columna blindada rusa obliterada en solo unas pocas horas, 140 muertos, 180 capturados y 29 vehículos blindados destruidos,
a un costo de solo 4 ucranianos. Esta victoria planteó una pregunta profunda para el mundo. ¿Es este el modelo para los campos de batalla del futuro, cuando drones baratos, unidades móviles y datos en tiempo real pueden hacer vulnerables a los tanques, la artillería pesada e incluso los buques de guerra? Cada doctrina militar tradicional debe ser reescrita. La imagen de un combatiente ucraniano, de pie entre los escombros con los ojos inflexibles, no hablaba solo de una batalla, sino de una nueva era de guerra, donde la voluntad y la creatividad son las armas más fuertes. Cuando el humo se despejó sobre los campos de Zaporilla, no solo quedaron vehículos carbonizados o cifras de bajas impactantes. Quedó un mensaje claro para el mundo: en la guerra moderna, la superioridad ya no se define por el número de tanques, la potencia de fuego de la artillería o los presupuestos de defensa. El verdadero poder reside en la voluntad, la creatividad y la capacidad de convertir herramientas simples en armas que cambien el rumbo. Con drones suicidas, baratos, motocicletas ágiles e inteligencia en tiempo real, Ucrania demostró que una fuerza pequeña puede desmantelar un asalto blindado masivo. Lo que pasó en Zaporilla fue más que una victoria táctica. Fue una prueba de que la guerra asimétrica podría remodelar el equilibrio global de poder en el siglo XXI. Las grandes potencias se verán obligadas a reconsiderar. Las academias militares tendrán que reescribir sus libros de texto, y aquellos que creían en la invencibilidad del acero y el fuego ahora deben enfrentar la verdad. La tecnología y la resolución humana son los verdaderos determinantes. Este triunfo no pertenece solo a una nación. Es una lección para todos los pueblos que enfrentan conflictos. No importa la adversidad, siempre hay un camino para resistir. Hay una manera de ganar siempre y cuando haya fe e ingenio. Para quienes observan, la pregunta persistente es esta: si una fuerza pequeña puede lograr lo imposible, ¿se convertirán la voluntad humana y la creatividad en las armas definitivas en cada campo de batalla del futuro? Comparte tus pensamientos, porque las voces de hoy podrían moldear la fuerza del mañana.